Muy buenos días. Seguimos con la lectura de la palabra del Señor, capítulo 23 de Génesis. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Fue la vida de Sara 127 años cuando murió. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het. Y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme. Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Y esto, mis queridos hermanos, familia, amigos, es palabra del Señor. Leímos el capítulo completo, 23, y sí, hay cosas que ya están resaltadas que quería comentar, pero en el proceso de leer también el Señor me hizo ver el concepto de la muerte. Y habla muchísimas veces, ¿verdad? Que obviamente después de 127 años
Sara murió. Dice que Abraham también tuvo duelo, que le lloró. Y es normal, a veces podemos escuchar que como cristianos debemos entender que no vivimos con una esperanza vacía, hueca. Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses nos dice este concepto cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Porque dice en Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Vamos a leer los primeros versos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De cualquier manera, debemos entender de que hay una separación, ¿verdad?, entre seres queridos, que puede haber un rompimiento de esa relación que ha durado para muchos por muchísimos años, ¿verdad? Mis papás estuvieron casados por casi 60 años. Entonces, pues mi persona, ya llevamos casi 2 décadas casados con mi esposa. Tengo mi madre todavía, que el Señor la ha mantenido hasta el día de hoy. Mi padre falleció hace varios años. En fin, el hecho de la muerte es un hecho que es una realidad para la mayoría de nosotros, a menos que mientras estemos aquí, nuestro Señor Jesús venga, como está prometido en la palabra, y lo creemos por fe. Pero mientras tanto, también tenemos que comportarnos de una manera que dé un testimonio a los demás. Abraham entendía que había sido bendecido, que obviamente tenía posesiones, que tenía la presencia de Dios. Creo que esa era la mayor bendición de Abraham y su familia, la comunión que el Señor tenía con él, lo que hablamos también el día de ayer. Perdón. Pero aún así, Abraham nos enseña una lección muy importante. Entender, número uno, que como hijos de Dios somos extranjeros, somos pasajeros en esta tierra, ¿verdad? Pero tenemos una promesa que se nos ha dado. Dice Hebreos 11, del versículo 13 en adelante. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, hablando de la tierra, y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Y miren esta parte preciosa, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A usted y a mí, si somos creyentes, más que creyentes, practicamos y buscamos ser discípulos de Jesús. Como Jesús les dijo a sus discípulos, yo voy delante de ustedes a preparar una casa, cuartos para ustedes. El Señor tiene preparado para nosotros una eternidad que a veces con nuestra mente finita no podemos entender, pero tenemos que vivir con fe. Pero mientras vivimos con fe, tenemos que aprender a comportarnos con integridad. Y eso es una de las cosas que Abraham hizo. Llegó de una manera humilde cuando quería comprar la tierra para poder enterrar a Sara. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Qué importante es entender que no debemos sentirnos más que alguien, ni menos tampoco, pero ser humildes, ser mansos, como Jesús lo fue en su momento, cuando estuvo en carne aquí en la tierra. Cuando uno tiende a tener una actitud tranquila, mansa, el Señor lo exalta con las personas. Y por eso vemos más adelante que en el verso 5 le dicen, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Parte de la promesa que Dios ya le había dado. ¿Se acuerdan? Que iba a ser bendecido y que a través de él y su simiente iban a ser bendecidas las naciones. Los extranjeros, los que estaban ahí, lo veían. ¿Qué están viendo de nosotros las personas que no están en la fe de Cristo todavía? ¿Qué es el testimonio que nosotros estamos dando? ¿Qué es el testimonio que yo estoy dando?
Es una tarea difícil, pero no tenemos que hacerla nosotros. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Qué importante es mantener esa mansedumbre, mantener esa actitud de humildad, aun y cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Porque el ser hijos de Dios ha sido gracia, es un regalo no merecido, pero es por quien Él es, no por quien nosotros somos. Pero esa es la relación, ¿no? Y eso es lo precioso, ¿no? No es que Dios quiere que nos veamos de menos y que nos sintamos mal o pequeñitos, pero entendamos el concepto de lo que Él nos dice. Y Él nos dio el ejemplo más claro a través de su Hijo Jesucristo. Y Él continuaba, ¿verdad? Y continuaba diciendo, te ruego que me oigas, yo te daré el precio de la heredad. Se lo querían regalar la tierra, pero al final dijo, no, yo tengo que mantenerme, ser íntegro, pagar lo justo y lo correcto. Preciosa palabra el día de hoy, que nos alimente, que nos dé aliento para lo que se nos va a presentar el día de hoy. Es precioso cómo el Señor ocupa la Escritura para poder ser testimonio y testigo para alguien más. Eso incluso sé que nos pasa a cada uno de nosotros si le ponemos la fe. Créamelo, póngale la fe en la Escritura y tal vez esta mañana es un momento de entrenamiento para lo que más tarde va a venir, cuando a una persona usted le va a poder compartir esta palabra y poder dar testimonio. Usted va a predicar, porque predicar es simplemente repetir la palabra que Dios ya plasmó, la que le guarda en su mente y en su corazón, para que cuando llegue el momento indicado, el Espíritu Santo la suelte para traer bendición a las personas. Bendición no solamente significa a nivel material, dinero, ¿no? Bendición es una sonrisa, el ser considerado con alguien. Sí, es a veces ayudar económicamente a alguien. Tener empatía, tener compasión, no lástima, compasión por alguien. Todos estamos aquí de paso, como dice la palabra. Pero nuestra morada eterna nos está esperando si perseveramos en la fe. Preciosa palabra, vamos a orar. Señor, gracias. Buenos días, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta mañana de miércoles. Miércoles 29 de octubre del 2025. Y aquí quedará plasmado este día, Señor, cuando leímos tu palabra en el capítulo 23 de Génesis. Señor, porque tú hablas a través de ella. Tú nos enseñas, Señor, que sí, somos extranjeros en esta tierra, para aquellos que hemos decidido seguirte, Señor Jesús. Seguir tus pasos, tu ejemplo, ser obedientes. Entender que somos salvos y que tenemos la salvación a través de tu sacrificio, pero también a través de tu resurrección. Debemos también entender que a través de esta escritura tenemos que ser humildes, tenemos que, a pesar de que entendemos que tenemos una identidad en ti como hijos adoptados en el reino tuyo, debemos mantener incluso una actitud más sencilla y más humilde. Y tú, Señor, nos vas a exaltar, pero que seas tú, que no seamos nosotros mismos, porque no nos creamos solos, tú nos creaste. Y tú nos conocías desde el vientre de nuestra madre, ya nos conocías. Tienes un propósito para cada uno de nosotros. Pero ese propósito se va moldeando en la medida en que nosotros vamos siendo obedientes a tu palabra. Bendito sea, Señor. Bendice a mis hermanos, amigos y familia, a las personas que van a escuchar esta meditación. Y ayúdanos, Señor, a seguir conociéndote más para poner en práctica esta palabra preciosa que viene de ti, con amor para nosotros, para tu creación y para tus hijos. Tú quieres que nosotros todos seamos hijos tuyos, no solo creación tuya, pero depende de nosotros, Señor. Por eso nos das el libre albedrío. Bendice a cada uno de los hermanos
que van a escuchar esta palabra, que viene de ti, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Y esto lo oramos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el mundo dice, amén. Que el Señor me los bendiga. Feliz día.